Estamos terminando ahorita a las 2, pero 10 minutos de preguntas, por favor. Vamos a tomar las preguntas y luego la respuesta de todas y cada una de las miembros del panel. Bueno, en primer lugar yo quisiera felicitarles por sus excelentes trabajos y sí quisiera preguntarle a la doctora Yamil Delgado de Smith en cuanto a la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, en donde hubo una participación popular, según las noticias que tenemos, una participación popular para elaborar la Constitución y también la participación de los grupos feministas, incluidos los de las académicas de la Universidad de Mérida en Venezuela, ¿no?, que es muy diferente a nuestra Mérida mexicana. Y sí quisiera preguntarle de esta participación y también de la María León, que ha sido la dirigente del Instituto de las Mujeres de Venezuela, que es una mujer paradigmática. Quisiera que nos contara un poquito más de eso. Y bueno, y realmente es muy importante el trabajo que hacen la compañera, la doctora Coronado, y ojalá que tenga más apoyo para poder ayudar a estas personas que verdaderamente nos desgarra el alma escuchar estas cuestiones y no es menos lo que nos plantea de las victimarias que finalmente están siendo un instrumento, ¿no? Porque no es porque no hay nada natural en estas cuestiones, son cuestiones inducidas, ¿no? Pero que nos parece muy importante observar esto como una inducción de comportamientos. Bueno, pues si esto es… Una segunda pregunta. La primera se la quisiera hacer a la doctora Yamilé. ¿En cuánto ha sido el progreso en la disminución de feminicidios en Venezuela después de la salida de la ley orgánica contra la violencia de la mujer? ¿Existía un número grande en feminicidios y si disminuyó después de que se realizó la ley? Y para la doctora Nati, ¿cuál sería, existe una motivación de poder en las mujeres que victimizan ahora? O sea, sí es una motivación de poder lo que les da esa pauta. Allá atrás, por favor. Tengo para Yamile, tengo la duda si había antes de la ley del 2007 una ley contra la violencia, porque en Costa Rica tuvimos primero en 1996 la aprobación de la ley contra la violencia, la prevención, y luego se aprobó la ley de penalización contra la violencia en el 2007. Entonces necesito que me aclare eso. Una última para que sea la cuarta, por favor. Sí, nada más, sí. Ya, ahorita te la traigo. Para Iracema, un poquito la pregunta que le hacía yo a la doctora Romo, en el sentido de la gente que está llegando por cuestiones de violencia del narcotráfico de Ciudad Juárez, también están siendo detenidos, llegan mujeres refugiadas, etcétera. ¿Cuál es la situación ahora con esta nueva ola de gente que está siendo desplazada por la violencia del narcotráfico y sobre todo si las deportaciones están siendo también masivas, ¿no? Y si la deportación masiva no va contra la ley de refugio o algo así. A ver, entonces, doctora Yamil, usted. A ver, ¿sí? ¿Por dónde tamaño? Bueno, muchas gracias por sus preguntas y comentarios.
Varias cositas, ¿no? Como se dijo al inicio de la presentación, una de las dificultades que ha tenido no solamente Venezuela, sino la región, es poder llevar los registros que tienen que ver con las diversas manifestaciones de violencia. Un poco lo que se pretende con esta ley, que es bastante nueva, solamente data del año 2007, aun cuando anteriormente se regía por una ley similar, pero que no contemplaba, un poco contestando la pregunta de Costa Rica, no contemplaba esta particularidad que nos da una idea de poner el eje de atención en 19 manifestaciones de violencia, con lo cual esto pues simplemente pues ya es una gran avanzada. Por un lado porque lo regula, pero ya por otro el tema del registro. Como se ha dicho anteriormente, no había mayores registros, las cifras se dicen que son un poco grises, pero ya con esto ya comienza un poco a ver cómo se están manifestando las diversas maneras, cómo se está expresando la violencia. Ahora, poder indicar si con esta ley se ha disminuido o no, resultaría, pues digamos, poco académico. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo decir si algo ha disminuido cuando en la entrada he dicho que anteriormente las cifras son grises. Entonces, ¿cómo podemos decir que algo ha disminuido? Lo que sí queda claro y que resulta sumamente interesante es que estamos teniendo, digamos, dictaminaciones que dan cuenta de manifestaciones de violencia que anteriormente no estaban siendo reguladas. Entonces, hoy en día la mujer se siente mucho más protegida. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, como se ha dicho, que ha sido considerada, ha sido premiada a nivel de organismos internacionales, precisamente porque permite proteger a la mujer en diversos lugares de actuación. Ahora, ¿cómo ha sido el tema de los movimientos de las mujeres y las mujeres en movimiento? Cada una de estas leyes en Venezuela, y al menos esta que tiene que ver con no a la violencia, tiene una gran participación de las mujeres en movimiento y en los movimientos de mujeres de las académicas de las diversas universidades de Venezuela, a través de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, como le indicaba usted hace un momento, también nuestra universidad, la Universidad de Carabobo, que también forma parte de las universidades nacionales de Venezuela. Entonces, bueno, aprovecho la cuña. Mañana vamos a estar hablando a las 12 del mediodía en este edificio y vamos a hablar sobre los movimientos de las mujeres en Venezuela, un poco para indicar cuál ha sido, digamos, a lo largo del siglo pasado, parte del siglo pasado y lo que va de esto, cuál ha sido la presencia que ha tenido las mujeres para poder lograr como esta ley, que ciertamente mucho de las mujeres ha tenido. Hay una particularidad, y con esto quiero cerrar, que tiene, digamos, el actual gobierno, y es que el actual gobierno se caracteriza por tener una participación un poco, digamos, si se quiere, de mayor apertura hacia las mujeres. Hay algunas críticas que dicen que, bueno, que a lo mejor quizás mucho a nivel de leyes y poco a nivel de práctica, pero yo sí creo que no puede haber prácticas sin leyes. Hay que avanzar a nivel de los marcos regulatorios porque es lo que nos garantiza, digamos, protección de las más variadas formas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Delgado. Paso la palabra a la doctora Gumbo. Era sobre las mujeres y la tortura. Es muy difícil responder esa pregunta porque, claro, evidentemente toda la tortura, digamos, está implícita, o sea, en todo acto de tortura y como de abuso, sí, está implícito una relación de poder, ¿no? Ahora, están censuradas los testimonios que dieron, o sea, no hay acceso público todavía a los testimonios de las personas que participaron aquí, que ya muchas de ellas ya están encarceladas, digamos, ¿no? Con penas que no creo que merecen mayores penas, pero digo, se apresuró mucho el proceso para que eliminara el problema del espacio público, digamos, y de los medios y que pudiera seguir la guerra. Entonces es como muy difícil responder en términos de cómo ella misma se ubicaba como torturadora, pues no hay manera de saber, ¿no? Lo que sí es importante, y eso no lo sé todavía y no sé si tenga oportunidad de investigarlo, es precisamente, porque es un fenómeno reciente, es el lugar que ocupan las mujeres en el ejército, ¿no? Porque, o sea, estos actos ocurren en un espacio que, o sea, que está jerárquicamente estructurado, o sea, de todo
espacio militar y los ejércitos, esos son ámbitos masculinos y apenas recientemente las mujeres empiezan a participar en ellos, entonces es un problema que yo creo que se ha empezado a estudiar, no sé, en los últimos 10 años, cuando menos en Estados Unidos, y no lo conozco bien, pero no sé si eso responde a la pregunta. La doctora Coronado. Sí, hay mucha violencia. Hay una académica en la Universidad Internacional de la Florida, Judith Steen, que estudia mujeres en el ejército, y hay mucha violencia contra las mujeres, muchas violaciones, mucho abuso de ellas por los generales, por las jerarquías, ¿no? Es una cosa lamentable. Mira, ahorita la vida en la frontera es muy compleja, y una de las cosas interesantes que mucha gente dice, están llegando todos estos juarenses, ¿no? En El Paso se estima que están entre 30,000 y 40,000 juarenses, pero muchos juarenses nacieron en El Paso. Son ciudadanos americanos, pero vivieron su vida en Ciudad Juárez. Entonces ahora dicen, no puedo vivir en Juárez, me voy a vivir al Paso. Entonces no hay un proceso migratorio, se están cambiando como a otra parte de la ciudad para vivir. Sí sabemos que hay juarenses que no son ciudadanos americanos, que están viviendo con sus parientes. Sabemos que hay dos indicadores muy importantes: el gran flujo de niños en las escuelas que no hablan inglés, que estudiaron en Juárez, y los albergues. Los homeless shelters están llenos en El Paso, porque vivir con la familia pues a veces se complica, entonces los albergues están rellenos. El dinero facilita todo y amortigua todo. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos las viviendas en muchos lugares están por los suelos, en El Paso no, porque mucho juarense rico puede comprar casas, pueden vivir bien, tienen una vida pues muy, muy fácil, ¿no? Entonces es algo de veras muy complicado, ¿no? Pero sí hay un aumento de muchos juarenses en El Paso. Y me decías que las deportaciones masivas, bueno, sí se están dando, y se están dando más, porque una de las estrategias del presidente Obama es que si está segura la frontera, si hay más paredes, hay más muros, hay más enforcement, y estamos deportando a todas las personas que no deben de estar aquí, entonces se está pensando que va a facilitar que pasen la reforma migratoria. Yo no soy tan optimista. Entonces ese es parte de la estrategia. Entonces es una situación de veras muy compleja. Gracias. Muchísimas gracias a todas y cada una de las compañeras que me acompañaron en esta mesa. Las felicito a todas y cada una de ellas, pero también a todos y cada uno de ustedes, los participantes que se encuentran aquí ahorita. Les agradecemos haber compartido esta mesa, y les pediría que permanezcan con nosotros. Vamos a cambiar la mesa para que se incorpore la doctora Galeana y pueda proceder a la clausura de este estupendo evento. Un aplauso para todas nuestras expositoras, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a esta sesión de clausura del seminario Historia Comparada de las Mujeres, que ha sido posible gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y de la Organización también Internacional de Mujeres Universitarias, así como nuestra Federación Nacional. Yo quisiera hacer una brevísima relatoría, porque bueno, después de toda una mañana de trabajo, ya todo el mundo debe estar cansado, pero creo importante hacer un repaso de los puntos más relevantes que se abordaron en este seminario. Desde luego va a ser muy sintética, entonces se van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Le agradezco muchísimo a nuestro secretario general
del IPGH, el doctor Santiago Borrero, que nos acompañe para presidir este acto, así como a la doctora Silvia Núñez, directora del CISAN, y al doctor Adalberto Santana, director del CIALCA. Han sido 3 días de trabajo con 34 ponencias de 11 países. Empezamos desde luego con todo el aspecto de nuestras culturas originarias, el aspecto histórico, y ahí hubo puntos muy importantes. La doctora Cristina Mineiro, presidenta de la Comisión de Historia del IPGH de la OEA, destacó un punto que es de la mayor relevancia para todos los que nos dedicamos a la disciplina histórica, que es cómo leer a nuestras fuentes, cómo los cronistas a veces se quedan más con el aspecto, la apariencia, que ver los asuntos de fondo de las culturas originarias americanas. En este punto coincidió la historiadora Enriqueta Tuñón de la dificultad que tienen quienes se dedican a la historiografía de los pueblos originarios por la destrucción de las fuentes de los códices prehispánicos, y cómo los frailes o las crónicas que fueron ordenadas por la corona española evidentemente tienen una serie de elementos de la cultura occidental, de la cultura católica, que nos dan interpretaciones muy diferentes a lo que seguramente para estos pueblos fueron sus propias culturas y sus usos y costumbres. Y complementando estos dos aspectos, me parece muy importante destacar que la maestra Miriam Gallegos nos dio los elementos que aporta la arqueología. La arqueología, tanto en el análisis de las muestras del arte precolombino, como de los restos, el estudio de estos restos para definir desde la condición social de las mujeres hasta su patología. En la mesa dedicada a la etapa colonial, André Figueiredo del Brasil nos habló de los ritos canibalescos en el Brasil y de cuáles son las diferencias entre la representación de estos ritos y la participación de las mujeres en ello y lo que fue la realidad. Teodoro Hampe, también de la comunidad del IPGH del Perú, y habló de la construcción de la Santa Rosa de Lima, todos los intereses que hubo detrás de la construcción de su santidad. Manuel Ramos, por su parte, habló de la importancia que tenía para las familias en la etapa colonial el contar con una monja en ella, y cómo eran más económicas las dotes que había que dar para ingresar en los conventos que para el matrimonio. Raquel Gutiérrez habló de la cultura femenina novohispana que se desarrolló en los conventos, en particular de las obras teatrales, tanto de las obras teatrales encargadas para el entretenimiento de las propias monjas, bueno, no pobres monjas, de las propias monjas, algunas vivían muy bien, y también las que ellas mismas van a desarrollar. Hizo un estudio comparativo entre la producción que se da en los conventos de Bolivia y los de México. Y por su parte, Tere Lozano nos habló de una institución poco conocida, poco tratada, que es el cortejo. Esta institución afrancesada que va a ser adoptada en la corte española y que también va a llegar a las colonias hispanoamericanas con el gran escándalo de los hombres de estas tierras. En la sesión dedicada al siglo XIX, Pilar Hostos nos habló nos dio toda una semblanza de Manuela Sáenz como una mujer
transgresora, o sea, no nos vino a hablar aquí de la contribución que ya está muy tratada al movimiento insurgente, sino de su acción como transgresora, declarándose una atea y partidaria de la masonería. Por su parte, Emilia Reséndez habló de la participación de las mujeres zacatecanas en la insurgencia y Refugio Magallanes de la organización que hacen una vez consumada la independencia las ricas mujeres zacatecanas para dar caridad en las organizaciones vicentinas. Y en un contrapunto muy interesante, Rubén Ruiz Guerra habló de cómo, mientras en la cultura católica había una inclinación a que las mujeres se dedicaran más al rezo que a tener otro tipo de instrucción, en las mujeres protestantes se promovió el que tuvieran el conocimiento de la lectura, pues por su afán de que se interpretara la Biblia. Rosa María Espinoso nos habló de otra construcción, así como vimos la construcción de Santa Rosa de Lima en el Perú. Bueno, pues en el Brasil, Rosa Espinoso nos habló de la construcción de Doña Bella, convertida en una feminista, en fin, para promoción de Minas Gerais, pero que en realidad ella no estaba, a lo mejor no habría reconocido toda la construcción que se había hecho de su persona. Ya pasando a ver la situación actual de las mujeres, en la Mesa de Educación y Cultura, Esther Hernández nos hizo una semblanza de dos vidas paralelas, María Enriqueta Camarillo y Gabriela Mistral, las dos primeras escritoras profesionales latinoamericanas que lograron destacar en un mundo de hombres gracias a su calidad literaria y vivir del producto de sus obras. Por su parte, Ana María Huechel hizo un estudio comparativo entre cómo la vida del Ecuador y de Quito se vio impactada por la participación de las mujeres que tenían acceso a la educación y cómo después de este acceso también van a reclamar derechos políticos. Por mi parte, yo hice un recorrido sobre la historia de la educación en México, cómo surge la educación laica en nuestro país y el impacto que tuvo el laicismo en la vida de las mujeres. En la mesa dedicada a la política, Eugenia Rodríguez habló de los movimientos feministas en Centroamérica y María Fernanda Ramírez hizo un estudio de dos movimientos paralelos de mujeres. Por una parte, las mujeres de élite en Colombia y su relación con el feminismo y la lucha de las trabajadoras por la reivindicación de sus derechos laborales. Gisela Sonberg hizo un estudio comparativo entre las mujeres en el México priista y en la Argentina peronista. Marcó una diferencia importante, que fue que el régimen priista establece un sistema corporativo en el cual las mujeres son cooptadas y tienen menor participación política, mientras que en el peronismo, habiendo surgido los sindicatos desde la base como oposición al régimen en turno, las mujeres tienen un mucho mayor desarrollo, como queda de manifiesto, en fin, y lo vimos desde un principio en los índices de mujeres en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las universidades, etcétera. La mesa dedicada a la situación de las indígenas hoy, Silvia Soriano hizo un estudio comparativo entre la organización de mujeres en Guatemala y en Ecuador, hablando de la doble militancia de estas mujeres en la lucha por la tierra y por la reivindicación de sus derechos de género. Mientras que Delia Selene hizo una defensa de la Malitzin, ¿verdad? Que aquí en México, para quienes no lo sepan,
pues se ha utilizado su nombre como sinónimo de traición a la patria. Entonces siempre se habla que del malinchismo como quien rechaza a lo propio y se va con el extranjero. Y entonces en esta materia Delia Selene hizo una defensa de esta interesantísima mujer que logró tener un gran liderazgo y ser el puente que comunicó este choque cultural que muy bien ha llamado Miguel León Portilla el encuentro de dos mundos. Guadalupe Martínez, por su parte, hizo un estudio de las mujeres indígenas en México y en Centroamérica, cómo se organizan las indígenas y cómo han surgido liderazgos importantes dentro de ellas. Y Abigail Campos estudió a las ambulantes de la Ciudad de México, las mujeres indígenas de la Ciudad de México, y cómo desde el movimiento revolucionario de 1910 en nuestro país empiezan a politizarse. Por otra parte, Elba Rivera habló de las organizaciones de mujeres en México actualmente, en particular en el estado de Puebla, en defensa de sus derechos. Pasando a las mesas del día de hoy, tuvimos la primera mesa dedicada a los aspectos económicos y laborales, y Eugenia Correa hizo una comparación entre cuál es la situación que prevalece entre México, Estados Unidos y Canadá, para concluir que ha sido una integración sin desarrollo social, en el cual pues México ha seguido reduciendo su inversión en el gasto social para pagar la deuda, y puso como ejemplo, un contrapunto, a UNASUR, en donde se ha privilegiado el desarrollo social por estas otras cuestiones económicas que van en detrimento de los propios pueblos. Por otra parte, tuvimos la participación en esta mesa de María Goldsmith, que nos habló del grave problema que se sufre en México por una discriminación que hay en la Ley Federal del Trabajo a las trabajadoras domésticas, la necesidad de hacer una modificación a la Ley Federal del Trabajo y desde luego también la adopción en este renglón al convenio 169 de la OIT. Por otra parte, Miriam Rodríguez nos habló de los flujos migratorios del Caribe y la feminización de la migración. También el costo que esta feminización de la migración tiene para los países expulsores de migrantes, cómo se ha perdido maestras, enfermeras que están siendo cooptadas por los países, en este caso por Estados Unidos. Es lo mismo que sucede aquí en México. Justamente en el CISAM publicamos un cuaderno sobre la feminización de la migración, y también Miriam Rodríguez nos alertó sobre el gravísimo problema, las cifras vergonzosas de la trata de personas, y desde luego en el proceso de la migración las que llevan la peor parte, las más vulnerables, son las mujeres. En la última mesa, dedicada a derechos humanos y violencia, Yamile Delgado nos habló sobre la ley de acceso a una vida libre de violencia en Venezuela, cómo se han tipificado 19 diferentes acciones de violencia contra las mujeres y cuál ha sido el resultado de la aplicación de esta ley. Iracema Coronado, por su parte, nos habló de la tragedia de la deportación de los migrantes y las migrantes, y sobre todo la ruptura de las familias, la división de las familias, y cómo es indispensable que se haga un convenio en esta materia entre México y Estados Unidos para defender los derechos humanos de la población en migración. Por otra parte, Harriet Romo habló de una nueva migración que se ha dado a partir de la inseguridad que priva en nuestro país, que es la migración de las élites, en este caso
concretamente de Monterrey a San Antonio, y cómo es la mujer la encargada de conservar los patrones culturales, las tradiciones mexicanas. Finalmente, Nati Gulbón nos habló de la guerra contra el terrorismo, la hipermasculinidad y cómo la mujer, bueno, hay una regresión en el feminismo y la mujer queda subsumida en el hogar, ¿verdad?, frente al gran protector que es el hombre. Antes de pasar a la última lectura, quisiera yo reiterar el agradecimiento que tenemos hacia el IPGH, el doctor Santiago Borrero, por haber no solamente apoyado, sino haber tenido la iniciativa original de que hiciéramos estos trabajos, a la doctora Silvia Núñez del CISAN por todo el apoyo que nos brindó, al doctor Adalberto Santana, también gracias Adalberto, sin ustedes no habría sido posible realizar este seminario. Y yo quiero decir que debido a la propuesta de la maestra Ana Silvia Monzón de Guatemala, vamos a leer una declaración que quisieron hacer los miembros de este seminario ante la discusión que tiene lugar en estos momentos. Todavía no nos han avisado, parece que todavía no acaba la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se está pues discutiendo la constitucionalidad o no de las reformas que se hicieron en los estados de Baja California y de San Luis Potosí, así como en 16 estados más, que criminalizan a las mujeres y que les niegan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Paso a leer esta declaración para después pedirle a nuestro secretario general que nos diga unas palabras y que declare clausurados nuestros trabajos. Y la declaratoria dice lo siguiente: las participantes en el seminario internacional, y aquí yo creo que los participantes también se unen, las y los participantes en el seminario internacional Historia comparada de las mujeres en las Américas, nos manifestamos en defensa de los derechos humanos y del ejercicio de una ciudadanía plena para las mujeres mexicanas y para las de la región latinoamericana, en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Rechazamos la imposición de concepciones confesionales acientíficas que equiparan al no nato con la persona humana. Rechazamos la criminalización de las mujeres. El aborto legal es un tema de derechos humanos, de salud pública y de justicia social. La maternidad no es obligatoria. Se requieren educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir y un Estado laico para vivir en una verdadera democracia. Muchísimas gracias a todos. Perdón, el doctor Adalberto Santana va a hacer uso también de la palabra en primer lugar y después ya pediríamos la clausura. Sí, miren, es muy sencillo, nada más que vale la pena hacerlo desde este lugar. Algunos colegas hemos estado recogiendo alguna serie de firmas, no voy a leer todo el documento, pero es un reconocimiento a la doctora Patricia Galeana, que exhortamos a quien quiera firmarlo, que lo firme, y voy a leer nada más el primer párrafo. La doctora Silvia Núñez y yo hemos encabezado buena parte de estas firmas y queremos que se sumen todos, ¿no? Y dice así, el primer párrafo lo leo. Los abajo firmantes, representantes de diversas instituciones y organismos culturales de México y el continente americano, tenemos el honor de postular a la doctora Patricia Galeana Herrera para ser reconocida con la Medalla al Mérito Ciudadano en atención a su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en México y el mundo. Después viene toda la historia de la doctora Galeana. Quien quiera sumarse al final
firma aquí. Eso es todo. No sabía yo de esto, que iba a hablar el doctor, por eso no le di la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, antes de decir unas breves palabras y proceder a la clausura, pues necesariamente debo empezar por decir que si es posible, pues me sumo a la comunicación que se acaba de leer y al apoyo de esa petición que con todos los méritos se está haciendo en el caso de Patricia Galeana. En nombre del IPGH, quiero agradecerle a todos ustedes, a todos los moderadores y de manera especial a todos quienes presentaron acá el resultado de sus investigaciones, actividades profesionales y académicas, y desde luego a las instituciones de la Casa Nacional Universitaria de México, la UNAM, el CISAN, el CIALC, la Oficina Coordinadora de Humanidades. Sinceramente agradecerles por todo este apoyo que se ha brindado para hacer de este seminario una realidad y un éxito. Y si me lo permiten, las entidades que acabo de mencionar, y desde luego también a ellas sumo la Federación Mexicana de Universitarias y las demás entidades vinculadas, que me permitan en nombre de ellas expresar un sincero agradecimiento a la doctora Patricia Galeana por esta iniciativa, por la conducción, y seguramente por lo que se verá convertido en un texto que aporte a el tema central del desarrollo de aspectos puntuales y generales, contextuales relacionados y a partir de la historia comparada de las Américas. Asimismo, en nombre de todas estas entidades, para agradecerles a todos ustedes que han participado, veo, de manera permanente en las distintas sesiones, y quisiera decir, para poner en contexto de los trabajos que ha venido adelantando la doctora Patricia Galeana, que a mí personalmente me complace mucho observar que en todos los seminarios que se han realizado ha habido una participación masiva y ha habido una audiencia completa casi que de manera permanente. Yo no quisiera agregar a las palabras de síntesis que ha pronunciado Patricia recientemente, no solo por su capacidad de síntesis, sino porque estoy seguro que todas esas ideas y conclusiones formarán parte, ya puestas en la manera que corresponda, en la presentación de la publicación que vendrá a continuación. Y sí me corresponde decir una vez más que en nombre del IPGH, no solamente reafirmamos nuestro apoyo a esa serie sobre historia comparada, a la publicación que saldrá de este seminario, sino de manera muy especial vamos a continuar con el apoyo al tema central de este evento. Me parece que es algo que corresponde a la naturaleza del siglo XX y del siglo XXI. Los desarrollos que se han venido dando en el caso de la mujer es algo que hay que propiciar y hay que mantener. Personalmente creo que si de alguna manera yo puedo ayudar a que a lo largo del continente cada vez más el derecho y la aplicación del derecho refleje los avances que debemos tener en materia de equidad y de género, pues de alguna manera estamos contribuyendo a esta causa que es necesariamente una causa de la humanidad. Me parece que está directamente relacionada con los aspectos centrales de lo que nosotros tenemos como plan estratégico, la Agenda Panamericana del IPGH para esta década. Me entusiasma muchísimo ver la dinámica que tiene la historia en todos este tipo de eventos. Como una curiosidad, les digo que en mi mente queda marcados esos contrastes. El primer día que participé en la instalación, tuve la oportunidad de escuchar la primera sesión sobre la situación y vida de las mujeres en los pueblos originarios de las Américas, y ustedes recordarán que en las palabras de la doctora María Cristina Mineiro, pues se hizo descripción
de la manera como la mujer participaba en los ritos de antropofagia e inclusive dentro de la estética cultural las mujeres deberían llevar a cabo un protocolo que se determinaba o se llamaba como el saludo lagrimoso o fingir un llanto, y me fui dejándolos a ustedes en este trabajo de estos 3 días para venir y reencontrarme cuando la doctora Iracema estaba presentando esa cruda realidad que se vive en la frontera, o se estaban haciendo referencias a esa tristemente célebre cárcel y las situaciones que se vivieron en Abu Ghraib. Ese tipo de situaciones en el intermedio solamente tuvieron un momento, y es que anoche escuché en un canal parte de un programa sobre la situación y la condición de las mujeres que están forzadas a migrar hoy en día en Somalia, en condiciones en que van dejando y abandonando a la familia y a los hijos, desde luego contra su propia voluntad y querer. Digo esto porque para darle continuidad a lo que Patricia ha desarrollado en el tema de la historia comparada, creo entender que en el año 2013 seguramente nos encontraremos nuevamente para, en un seminario similar, tratar el tema de la historia comparada de las migraciones en las Américas, en donde necesariamente se deberá dar continuidad al tema de las mujeres como parte de esos procesos migratorios. De tal manera que con estas reflexiones y no queriendo abusar del tiempo de ustedes, que han sido una audiencia dedicada a este tema, me complace en nombre de ustedes y de los organizadores dar por clausurado este seminario. Muchas gracias.